Bienvenidos a Entre Minas, una conversación por Radio Guillotina. En esta oportunidad nos encontramos MJ y Tamara, en donde vamos a conversar, a dialogar, discutir y reírnos sobre temáticas distintas, diversas, sobre las mujeres, el feminismo en Chile y en América Latina, y por qué no decirlo, en el mundo. Con el auspicio de Radio Guillotina, vamos a comenzar a presentar a la Tamara, que se encuentra acá. Lo que pueden esperar de este programa es mucha conversación, vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a escuchar opiniones y también nos interesa contribuir al debate y a la discusión sobre el rol de las mujeres en la crisis política, en lo que se viene post-elecciones, porque no nos puede llevar la elección. Solamente hablar de la elección, viene un proceso posterior, la convencional constitucional, no sé si se llama así. Tamara, ¿cómo estáis? Hola María José, bien, hola a la gente también, al espacio, y repetir, digamos, o reiterar lo que tú dijiste, que este pretende ser, digamos, un momento de crítica también dentro del género, por eso de ahí su nombre. Sin embargo, hay que rescatar, digamos, que la crítica no tiene que ver con una connotación peyorativa, sino más bien que sirva para que el movimiento de mujeres avance. Eso, María José. ¿Tú cómo estás? Yo bien, acá con harta cosa, niños, casa, como todas las mujeres de este país, las multifuncionales. La En doble. primera, lo polifuncional. Bueno, este programa surge como una necesidad de nosotras y de la radio de comenzar a conversar temáticas interesantes respecto a estas nuevas corrientes, o no sé si tan nuevas, pero quizás más en boga, respecto a la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en la política, en la vida social y en general. Después del 18 de octubre nosotros vimos un avance importante que venía obviamente caminando ya hace por lo menos 30 años en Chile, con la conformación de organizaciones populares en donde mayormente se encuentran mujeres detrás de las orgánicas. Entonces nos interesa conversar sobre el avance de este feminismo, para nuestro gusto, que camina paralelamente a la movilización, pero que tiene algunas divergencias con la discusión político-social. Y es ahí donde nosotros como programa vamos a intentar abordar esas discusiones que también pueden generar ciertas discrepancias, porque lo que queremos es discrepar también, o sea, no vamos a estar siempre de acuerdo, siempre tomando en cuenta que la base para nosotras siempre van a ser las mujeres trabajadoras, las mujeres pobladoras. Ahí, Tamara, no sé si queréis aportar algo más a la presentación. Sí, mira, más que todo yo creo que es una polémica, la verdad que tiene bastante más tiempo del que nosotros pensamos, y que surge en el movimiento de mujeres y en el feminismo en particular, con todas sus variantes de radicales, más o menos liberales, que es el sustrato ideológico desde donde viene, digamos, esta polémica, con mucha crítica al marxismo también. Surge como una variante crítica y opuesta incluso al marxismo. Entonces, de alguna u otra manera, estas ideas que se instalan desde la academia y que se llevan a un mundo donde la realidad de las pobladoras y de las mujeres, de quienes estamos en los territorios cotidianamente, conviviendo, digamos, en espacios con familias, con trabajo doméstico, con los trabajos también propios de nuestra estructuración, de nuestra vida particular. Y se instalan estos discursos como verdades de repente donde no se puede discrepar ni criticar. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo contrario. Justamente tiene que surgir un espacio donde esas corrientes academicistas que no tienen ninguna raigambre, digamos, en las mujeres trabajadoras, hay que empezar a desmitificarlo. Hay que empezar también a hacer inteligible, digamos, la academia, no para instalar el feminismo como una ideología, porque no es mi pretensión, creo que va mucho más allá de eso, sino más bien
para traducir este lenguaje de la academia que se instala como verdad y que muchas veces transforma esa verdad en un punitivismo social que sanciona a hombres, que sanciona a mujeres, que no deja avanzar y que no permite con la crítica avanzar al propio movimiento de mujeres. Y ahí yo me tomo un poco lo que decís tú respecto a estas como cancelaciones. En el fondo, situar estos como estrategias punitivas, sobre todo, me parece a mí que más orientado al tema de los hombres. O sea, hoy día me parece que los compañeros se sienten no invitados a discutir sobre el feminismo, sino que se sienten amenazados, porque las discusiones políticas son duras, son a veces súper duras en términos de quizás también tiene que ver como con el lenguaje, con la fuerza, con el ímpetu, pero los compañeros se restan estas discusiones, hombres, y algunas compañeras también porque se sienten amenazados de ser funados, de ser cancelados, que son estrategias en el fondo propias también de una política completa de justicia social que no está a la altura también de responder a las demandas, quizás a las demandas históricas, por ejemplo, la violencia de género, ¿sabes? Que es algo que existe y nadie podría decir que no existe. El tema es de dónde parte la violencia de género, cómo se genera, qué condiciones estructurales están dadas para que ocurra la violencia de género. Y aún así a mí me parece que no hemos sido capaces de invitar a los compañeros, a los varones, y me refiero a los varones, yo me refiero a lo masculino, ¿cachai? A entender y a procesar y a hacer suya demandas que quizás pueden ser, por ejemplo, el tema de la maternidad, que un compañero podría estar perfectamente involucrado en su tema paternal, pero hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, la violencia obstétrica, que existe, en Chile existe, está documentada, pero que se sientan todavía como pisando huevos. Y a mí eso me genera me da como pudor un poco, porque yo necesito yo al menos como compañera, como madre de un varón, también necesito que ellos como que comprendan y hagan propia mis dolores o no sé, mis sensaciones respecto al mundo del trabajo, de la política, y cuando los excluimos, lo que ocurre es que en el fondo se restan y vamos quedando como solas en ese caminar. No sé si estáis de acuerdo. Pero yo te hago la siguiente pregunta, es que alguna vez yo creo que hay una experiencia histórica donde el feminismo rompe eso, pero no es feminismo propiamente tal como una ideología, que tiene que ver con el movimiento de mujeres, con las reivindicaciones que venían planteando. Nunca fue muy dialogante en términos, porque su sustento, por así decir, su raigambre ideológica tiene que ver con base a las diferencias entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, claro, estos términos que vienen, incluso surgieron, digamos, algunas corrientes de llamarse en aquellos años 60, 70, desde la academia, Juliette Mitchell, toda esta gente, ¿cierto? Empiezan a instalar esta especie de feminismos que fueran un poco más dialogantes, entonces le llamaban como feminismos, feminismo de clase, feminismo de distintos tipos, digamos que el feminismo radical. Ahora, desde mi punto de vista, históricamente, ese movimiento, porque su raíz justamente es con base a las diferencias de género, no puede ser dialogante de alguna u otra manera con el otro género, en este caso, que son los hombres. ¿Te fijas? O sea, ¿cuándo se rompe eso? Desde mi punto de vista, la Revolución Rusa fue capaz de romper aquella particularidad o aquel encierro del programa de mujeres, porque no fue planteado como una reivindicación feminista propiamente tal, fue planteado, digamos, como un programa de la mujer inserto en un proyecto de clase. Entonces, y ahí te quiero hacer el alcance, Tamara, para que en ese punto preciso, cuando tú planteas esto de una contradicción que las feministas hoy día ven en el marxismo, ¿cómo lo ves tú ahí, tú que tienes un poco más de experiencia en el tema teórico? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos en el fondo, no sé si evaluar, no es la palabra evaluar,
Vamos a poner la musiquita. No, ¿cómo podríamos nosotros analizar este movimiento de mujeres inserto en un proceso político, social, rupturista, o sea, que rompe en el fondo y que viene a barrer con las estructuras de clase en la Revolución Rusa, con esta evaluación que hace el feminismo hoy día hacia atrás? Como yo he escuchado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así súper burdo, pero existe, cuando dicen, bueno, Marx no habló de las mujeres, Lenin no habló de las mujeres, y yo recuerdo perfectamente que en el Estado y la Revolución, en el texto del Estado y la Revolución de Lenin, hay no lo tengo acá, debería haberlo traído, hay 2 o 3 páginas donde Lenin, el discurso es orientado hacia las mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lectura, falta sincronía con el movimiento popular, comprender el proceso de las mujeres trabajadoras. ¿Qué falta? Y con esa desconexión tan grande y con la poca comprensión de ese proceso con las mujeres dentro. Sí, Mary, mira, yo creo que ahí hay varias cosas que están, porque hay una distorsión ideológica. Las distorsiones ideológicas que también tienen un propósito. Primero hay que decir que gracias también a los estudios que hizo Engels, fue posible tener una lectura más acabada sobre los cambios que había sufrido la familia, ¿cierto? Con el surgimiento, sí, claro, también del excedente y luego, digamos, este cambio de familia matrilineal que venía dándose en sociedades en el estadio más antiguo con otro tipo de carácter, y los nuevos tipos de familias que van avanzando en su condición histórica, de acuerdo, van avanzando y se van transformando las relaciones de producción que se dan en distintas sociedades. Y las relaciones son variables, no son estáticas. En la esclavitud se daban de un tipo y luego se combinan, digamos, el feudalismo eran de otro tipo, hasta el surgimiento de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que nosotros heredamos de la sociedad capitalista, de las sociedades anteriores al capitalismo? Son rasgos opresivos. La opresión, que no tiene que ver con una cuestión meramente, digamos, valórica, sino que tiene que ver con aquello que no deja crecer a las mujeres, que no da espacio y que va juntando justamente como un sector de la clase en cuyos cuerpos se va viviendo la opresión al cotidiano. Y esto, claro, a interés, hay un maridaje entre el capitalismo y aquella cultura heredada opresiva que tiene relación, digamos, con precisamente mantenerlas para dividir a la clase trabajadora. Porque claro, si tú mantienes rasgos opresivos hacia las mujeres, la igualdad salarial, por ejemplo, no va a estar presente. Entonces, claro, cuando de repente vemos estadística y uno saca la cuenta que con el salario de 2 hombres, no es siempre así. A veces cuando se ganan, también hay que decirlo, en las estadísticas, de repente estamos dados como para estas distorsiones de todos géneros. No es siempre así. En algunos trabajos, cuando se gana menos, el salario mínimo, digamos, o sea, que es gran parte de la clase trabajadora, las diferencias salariales no son importantes, no hay una brecha salarial, sino que para los sectores profesionales, mandos medios, la brecha salarial ahí sí juega un papel preponderante el hecho de que tú seas mujer. Pero en general, al patrón le da lo mismo cuando eres negro, cuando eres migrante, cuando eres mujer, cuando eres hombre, a la entrada de la fábrica. Él siempre va a tratar de pagar menos. Y por eso asusa estos rasgos opresivos heredados de las sociedades anteriores. Entonces, de los estadios de sociedad anterior. Y ahí surgen como varias polémicas, MJ. Por eso yo creo que hay que situarse en el momento de las polémicas que surgen dentro del propio movimiento de mujeres. Cuestiones como la instalación ideológica de ideas como el patriarcado, que además tienen un sustento hecho por Engels en una primera instancia, digamos, con un cuerpo teórico bastante interesante, el estudio con base a Morgan y otros sociólogos de la época, digamos, donde empieza a estudiar, conjunto con Marx también en un tiempo, en un primer momento, no se podían explicar el rol de la mujer dentro porque no había una división sexual del trabajo, existía la división sexual del trabajo, lo que no existía, digamos, era una entrada masiva de las mujeres en el trabajo, como obreras.
Entonces trataron de estudiar eso. Por lo tanto, los aportes del marxismo son desde su génesis, por así decirlo. Gracias a los estudios de Engels, cuando ve y analiza, digamos, los distintos estadios de la sociedad y los tipos de familia que se desarrollaron dentro de esas, incluso ahí, digamos, hay una distorsión que se produce respecto del mismo patriarcado. Primera polémica. ¿Existe o no existe el patriarcado? ¿Cachai? Entonces, esa polémica tiene relación muchas veces con un tipo de familia transicional que vio Engels en el origen de la familia, de la propiedad y el Estado. Y eso se ha tomado como una verdad, como un sistema. Entonces, ahí hay una primera polémica, el patriarcado. Y esa instalación de un patriarcado, de la existencia de un patriarcado, surgiera inmediatamente un choque con el marxismo. Porque tú dices, ¿cuál es la relación entonces del trabajo frente al trabajo con una relación cultural, un sistema patriarcal, o de plano chocamos con las relaciones de producción capitalista? Claro, y en esa discusión, disculpa, en esa discusión es donde yo veo que hay un eslabón que hoy día no está discutiéndose, que en el fondo es que esto tiene que ver con un proceso, una transición en donde la familia, por ejemplo, es un ente privado porque es necesario que sea así para que el capitalismo funcione. Entonces, cuando hablamos de la mujer cuidadora en el hogar, en el fondo estamos hablando de que hoy día esa mujer cuidadora sirve en el hogar porque el capitalismo requiere que haya una división interclase. O sea, requiere que la mujer se sienta distinta en términos de género al hombre, cuando en el trabajo, como dices tú, en ciertas capas de trabajo son básicamente iguales. De hecho, en la mediana hoy día tenemos ganando menos de 500 lucas y ahí hay mujeres y hombres. No sé, desconozco el dato preciso de la división hombre-mujer, que entiendo que es muy marginal la diferencia en esas capas, pero en las capas, como dices tú, profesionales o más administrativas, por supuesto que hay diferencias también, porque hay lugares, en esas capas hay contratos, hay lagunas de AFP, hay un sistema completo que está formado para que nosotras no seamos excluidas, por ejemplo, por ser madres, porque ahí te restas del trabajo para cuidar a tu hijo, que es un postnatal que es irrisorio, pero que en el fondo genera esta distinción, porque esta distinción ha sido tomada como un bastión solo de las mujeres, cuando la opresión se vive a nivel de clase trabajadora y no solamente de las mujeres. A nosotros se nos agrega el tema del trabajo en la casa, pero esa discusión sobre la discusión, esta súper mega división, hace que en el fondo los compañeros y las compañeras se vean como en planos distintos cuando estamos en la misma situación, y eso tiene que ver con la conciencia también de la clase trabajadora hoy día. Es que las opresiones actúan como en cadena. O sea, imagínate, claro, tú eres mujer, se te agrega después la opresión si eres una mujer migrante. Claro. Piensa en una mujer que es migrante y más encima eres negra. Claro, ya tiene o mapuche, o entonces empiezan a actuar una cadena de opresiones, y no cada una de ellas constituye un sistema aparte, sino que son herencias culturales que nos ha legado la sociedad justamente para mantener el nivel de salario, el nivel de explotación, para que la clase trabajadora esté dividida y no pueda enfrentar al sistema que los oprime. Entonces, a mí me parece que ahí hay una discusión interesante. Si tú te fijas, ya llevamos 2 discusiones de polémica. La primera, claro, que sería esto del feminismo instalado como una ideología que puede ir tanto desde los sectores más de derecha, más liberales, hasta los sectores, digamos, más radicales de incluso nuestra ultraizquierda, por decirlo de alguna u otra manera. Exacto. Y no hay una lectura profunda en realidad, veamos qué es lo que es el feminismo como estrategia, cuál es su sujeto social de cambio y cuál es el sujeto social de cambio para el marxismo. Porque para los marxistas el sujeto social de cambio y de revolución siguen siendo los trabajadores. No Exacto. Supone una capa en particular. Para las feministas y en general, en su globalidad, supone justamente que el sujeto de liberación social va a ser precisamente la mujer. Yo no creo eso. Yo creo que las tareas que recaen de esta sociedad machista, opresiva,
son tareas de la clase trabajadora, de su conjunto. Y por eso hablaba de la Revolución Rusa, porque fíjate que el ejemplo histórico donde nosotros tenemos para mirar que las mujeres no necesitaron de un bastión de lucha parcial, supongamos en un momento histórico, lo que fue el voto femenino, las sufragistas, ¿cierto? Porque el feminismo nunca ha sido uno solo, van de las corrientes más conservadoras, hubo mujeres napoleónicas, hubo mujeres en Inglaterra, digamos, que eran muy conservadores y se reivindicaban feministas, hasta posiciones más cercanas, digamos, al marxismo, cercanas entre comillas, insisto, por una falta de lectura más precisa o de manera más inconsciente, ya digamos en los años 70, cuando estaban todo el movimiento de mujeres muy fuerte con reivindicaciones por el aborto, pero siempre fueron oleadas con reivindicaciones parciales. La Revolución Rusa lo que demuestra es que cuando hay un proyecto de clase, incorpora todas las demandas de las mujeres en un programa, en un solo programa de la clase trabajadora, y por lo tanto fue una tarea de la clase trabajadora. Y en el periodo hasta 1920 más o menos, que ya después coincide, digamos, con la muerte de Lenin, y eso podemos hablarlo en otro programa, pero es muy interesante, lo que sucede es que las mujeres logran de una todas las conquistas y empieza a haber matrimonio civil, empieza a ser reconocida la unión libre, se reconoce el derecho al aborto, se socializa el trabajo doméstico y una serie de reivindicaciones que estaban todas incluidas como parte del programa de la clase trabajadora. No necesitaron primero pelear por... Después porque peleamos sino cómo. Exactamente. La pregunta que me surge a mí y que te hice al inicio es como, con todo esto que tú dices, que me parece muy congruente en términos de análisis histórico también, que es importante que las personas que nos están escuchando sepan que esto también es importante mencionar. Hay gente que dice, no, es que fue hace tanto tiempo. Es que es muy importante, porque hoy día estamos viviendo un proceso post-18 de octubre, en donde estas reivindicaciones feministas, para mí por lo menos, desde mi mirada clasista, han sorteado o han levantado un polo de discrepancia con la lucha político-social de los trabajadores, porque pareciera ser que es distinta. Se ve en los medios que es distinta, los medios de comunicación además se aprovechan de estas discrepancias que parecieran ser muy profundas, cuando en realidad la discrepancia en seco, si la miramos sin romanticismo, digamos, es la opresión de la mujer que trabaja. Es la opresión de la mujer que está cumpliendo multifuncionales roles, pero que finalmente no es la Evelyn Matei, no es la señora Falabella, la señora Solari, porque esa persona no siente en sus hombros la opresión de la clase. O sea, no vende su fuerza de trabajo, ella roba la fuerza de trabajo. Entonces, peor aún, son opresoras. Son opresoras, y en el fondo cuando aparece todo como el abrazo a los pacos y a las pacas en la calle, y todo está como que parecieran ser como anécdotas, que a mí me parecen así impresentables, uno dice, ¿dónde se perdió este análisis? ¿O para qué este análisis no se hace? ¿O con qué intención este análisis no se genera en las capas más, yo diría, más intelectuales o más de avanzada izquierda, un poco más vanguardista o quizás más estudiada? ¿Dónde está ese eslabón que no permite realizar esto que estamos conversando de incluir en un programa de trabajadores estas demandas? Yo no creo que los hombres o los varones, los compañeros, lo hagan como excluirlo porque no les parece bien, sino que siento que se da tal disgregación que ellos se sienten ajenos a las conversaciones, y eso me parece muy grave para la unidad. Sí, dale. Tú nombraste una cosa estratégica que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la evolución histórica. Y la sociedad se ha movido, ha ido mudando, digamos, también en la medida que las estructuras económicas de la sociedad se van moviendo y van obedeciendo a determinados patrones. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema capitalista,
es una sociedad dividida en clases, ¿cierto? Que vive del trabajo, de lo que produce, del valor que genera la fuerza de trabajo de otros, y hay unos que se enriquecen, que son los verdaderos saqueadores. Nosotros también tenemos que sacar la cuenta, lo que tú dijiste, dentro de esos saqueadores hay mujeres. La doña de L'Oréal, por ejemplo, a nivel mundial, Liliana Solari, del grupo Falabella, la Patricia Mate, del grupo Mate, y no son las únicas, porque también recordemos que el Fondo Monetario Internacional ha tenido dos últimas mujeres, la Christine Lagarde y la Kristeva, ahora Cristalina Kristeva, creo que es su nombre. Es como, pero a riesgo de parrilla y de crucifixión social. En los momentos históricos nosotros podemos contrastar justamente al servicio de qué ha estado el feminismo como ideología. Exacto. Ojo, como ideología. Entonces tú dijiste algo tremendamente interesante. ¿Cómo los compañeros, cómo hacemos para que ellos tomen esto? Fíjate que los trabajadores chilenos lo tomaron. En los cordones industriales había un programa para las mujeres. Me parece que el cordón Vicuña Maquena planteaba un programa para las mujeres. La socialización del trabajo doméstico que tenía que ver con la construcción de guarderías, de comedores populares, había todo un programa para la mujer, despenalización del aborto. ¿Y qué es lo que hacía el feminismo llamado así? Porque las mujeres de derecha pocas veces se llaman feministas, pero sí lo han hecho en agrupaciones como Poder Femenino en la misma época, sí, contemporáneas. Tocaban la olla, ¿cierto?, alineadas con las mujeres de la burguesía para justamente llamar al golpe militar. Claro, entonces hay que hablar de tema Chile, Pogaya. Claro, en dictadura, pero yo te estoy poniendo en el mismo contingente, en la misma coyuntura histórica, dos ejemplos que son opuestos. Es decir, claro, un programa de clase levantado por los trabajadores, como fueron en los cordones industriales, que incorporaba todas las reivindicaciones de la mujer, y un programa que llamaba al golpe de Estado para la reinstalación de la burguesía, qué sé yo, y encabezado por mujeres de poder femenino, así se llamaban, las mujeres que venían de otras agrupaciones anteriores que también habían sido feministas y que eran de derecha. Claro, entonces la condición sine qua non, disculpa, no es que seas mujer y sine qua non vas a ser una mujer que lucha por los derechos de las oprimidas, vas a ser una mujer que va a luchar por tus privilegios. O sea, en el fondo, la situación de estas mujeres de las que estamos conversando estaban luchando por sus privilegios de clase, que es lo que creo yo que hemos sido incapaces, bueno, hemos, no sé si decirlo así también, pero hemos sido incapaces también de como aglutinar esta discusión para que en el fondo las mujeres de esta clase, de nuestra clase, también nos sintamos con ese mismo derecho a defender lo que nos han quitado, que en el fondo es nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo, porque al final el trabajo es tiempo que dedicamos a vender la fuerza de trabajo en vez de estar disfrutando de la vida, digamos. Podríamos estar en el Caribe, no, estamos trabajando. Es que entonces, nosotros somos parte de la clase explotada. Claro. Entonces, en todos los niveles, de alguna u otra forma, vamos a recibir esos niveles de explotación. Claro. Pero yo insisto con el tránsito histórico. ¿Dónde estuvieron las mujeres? Que justamente un sector de mujeres que se decía feminista y construían poder femenino, hacia dónde se alinearon y hacia dónde se alineó la clase trabajadora. ¿Dónde estaba el proyecto Mujeres en la clase trabajadora? Entonces ahí tú te das cuenta de las diferencias históricas. Pongamos una circunstancia más actual todavía, MJ. Dime. 8 de marzo antepasado. ¿Eso es 2019? ¿Cuántos millones de mujeres? ¿Cuánto fue? ¿1,5 millones de mujeres? Sí. ¿Casi 2 millones a lo largo de todo Chile? Sí. En Plaza Dignidad. Cuando estaba álgido, antes de entrar en pandemia, recordemos que esto fue el 8 de marzo y después se vino lo de la pandemia. Sí. Antes de entrar en la pandemia. Millones de mujeres, cuando venían las movilizaciones en ascenso, después del 12 y 13 de noviembre, cuando Piñera estuvo a punto de caer, lo más importante que vino después fue justamente el 8 de marzo del 2020. Uh-huh. ¿Qué pasó con las mujeres? Se había estado en congresos, ¿cierto? Con las compañeras de la 8 de marzo, que hay muy buena voluntad de las compañeras ahí de quererse plantear como anticapitalistas, como antipatriarcales. Hay intención al menos, sí. Anti, pero en el fondo
la política se fue cambiando después que se había resuelto en ese encuentro de la 8 de marzo, ¿cierto? Que fue muy importante y muy numeroso, un gran esfuerzo de las compañeras, y se votó, digamos, la consigna de fuera Piñera. ¿Qué fue pasando de ahí hasta marzo, desde febrero hasta marzo en ese tiempo? Fue imponiéndose la visión de que las mujeres, solo las mujeres y nadie más que las mujeres debía llegar a Plaza Dignidad, que la marcha tenía un carácter separatista y que era tarea de las mujeres. En síntesis, en un momento histórico precioso, preciso también, para jugar un poco con las palabras, cuando las mujeres hubiesen podido plantear masivamente, casi 2 millones de mujeres en la calle, fuera Piñera, hacer tambalear al gobierno, empezar a retomar la lucha, a seguir el carácter ascendente que tenía la lucha hasta ese momento. ¿Cuál fue la consigna que se impuso en Plaza Dignidad? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo. Que se vayan los pololos. Que se vayan los pololos, sí, ahora me acuerdo. Oh, me vino como un dolor en el pecho. Entonces, cuando se necesitaba que justamente el movimiento de mujeres reaccionara para sacar uno de los gobiernos que, como todos, incluso como el de Bachelet, ha atentado contra las mujeres, contra la vida de las mujeres de la clase trabajadora en particular, la consigna central fue justamente que se vayan los pololos. Y la movilización se centró en eso. Exacto, te puse 2 ejemplos históricos, 2 situaciones históricas, 2 contextos distintos uno de otro, relacionados pero distintos, con una distancia también de más de 40 años, de 46 a la época, años de distancia histórica, digamos, y tú ves hacia dónde vuelca el movimiento de mujeres cuando se mantiene como una ideología. Entonces, para que no quede nada en el aire, así como cabos sueltos, porque igual uno se desordena en la conversa, que está muy buena, está súper buena, y es para empezar, aunque después nos critiquen y nos tiren a la parrilla por ahí. Desde la radio no creo. Pero yo insisto en la idea y lo voy a recalcar así como mucho, voy a ser bien enfática, compañeras, por favor, la crítica es para que el movimiento de mujeres avance, no es para castigar a nadie. Entonces, exacto, de alguna u otra manera me parece que no tiene que quedar un cabo suelto, que si bien es cierto, hay errores históricos, e insisto, vamos a verlos después, cuáles fueron, no es una izquierda completamente machista, no es, y ahí se empiezan a producir, digamos, distancias históricas, porque fundamentalmente MJ, la experiencia estalinista instaló la idea o revirtió todo aquel programa que habían forjado y ganado, conquistado las bolcheviques, más o menos a partir de 1920. Entonces, estas mujeres que venían en este mundo feminista se agarran, digamos, un poco de esa distorsión, de ese proceso de restauración capitalista que empieza a vivir la Unión Soviética ya desde la ascensión de Stalin en adelante. Se toman de eso, digamos, para satanizar, demonizar a la izquierda revolucionaria, por cierto, no la izquierda, a los revolucionarios, a los bolcheviques, voy a hablar así porque la izquierda es cualquier cosa. Sí, po. Entonces, esa discusión plantea divisiones históricas que empiezan a ser muy fuertes durante los años 70, porque efectivamente hubo una reversión de la conquista de las bolcheviques, una instalación y un proceso de restauración capitalista que llevó a un atraso y a proponer, digamos, este tipo de familia idealizada, ¿cierto? Que es casi así como que tú miras el Atalaya, ¿cómo se llama el libro de los testigos de Jehová, ¿no? Sí. Ese donde sale esta familia ideal, así como en el Edén. Con la parejita. Con la parejita, claro. Y fue tomado así con un ícono, digamos, estalinista. Era una política de reversión. Se volvió a penalizar el aborto, se volvió a penalizar la homosexualidad. Fíjate que todas esas cosas... un retroceso brutal respecto al avance que se había dado hasta en el inicio de la Revolución Rusa. Todo un retroceso. Y es que estaba pensando, Tamara, disculpa, que igual parecieran ser como avances culturales y no, pues tienen que ver parecieran ser o se quieren vender como, estaba pensando en el tema del 8M,
del tema del aborto libre y todas estas cosas que son como, sí, parecieran ser reivindicaciones de facto, de actos, de una acción que un individuo va a realizar, pero son más que eso, son más que discusiones culturales, tienen que ver cómo se reproduce la sociedad de clases al final. Exacto. Entonces, cuando hay ese retroceso, en el fondo lo que generas es que vuelvas a restaurar o a poner en un statu quo una movilización que venía de avanzada de las mujeres trabajadoras. Estaba pensando en eso mientras yo se me disperso, tú sabes. Claro. Entonces, para justamente cerrar el cabo que habíamos dejado suelto ahí, porque yo también se me dispersa, si eso no pasa. Nos pasa. Tenemos mucho que pensar. Tenemos capacidades múltiples. Estamos polifuncionales. Sí. Entonces, para ir, que no quede nada suelto, eso fue caldo de cultivo, digamos, para que corrientes más radicales dentro de esta izquierda, así más precisamente radical, hay muchas corrientes políticas que en realidad no son muy pegadas al marxismo, sino que son de plano liberales. El feminismo tiene su raíz bien en el liberalismo. Sí. Entonces, estas corrientes, digamos, fue caldo de cultivo para plantear que esta distorsión ideológica, incluso de que Marx nunca se preocupó de... A ver, una vez había Cancelemos a Marx. Yo me acuerdo que en algún momento leí en internet que decía, hay que cancelar a Marx, hay que cancelar a, no sé, Chopin, vamos a cancelar a Beethoven. Entonces todos los que no hablaron de la mujer, así, vamos a cancelarlos porque no se dieron cuenta de que la mujer era importante. Me parece súper poco práctico. Pero además no tiene un sustento real, porque el mismo Marx lo aborda en El Capital, en Yeltsaz, el estudio en el origen de la familia de la propiedad privada y el Estado. Son muchos, incluso cambios que ellos vivieron dentro de la misma evolución del pensamiento que tuvieron de cómo ubicar el problema de las mujeres teóricamente. ¿Cierto? También es un desarrollo teórico producto del momento histórico en el que estáis viviendo, o sea, no es como, a mí se me ocurre siempre la discusión como que Marx hubiese hablado de las computadoras y no existían, o sea, las mujeres existían, pero su rol en la sociedad de producción era distinto al que tenemos hoy día. Sí, y el capitalismo tampoco se mantiene estático. No, ¿me entiendes? O sea, las relaciones de producciones se van moviendo, o sea, en un momento el capitalismo nos encerró en la esfera del hogar cuando necesitó el ejército de reserva, ¿cierto? Para empezar a producir. Es que ahí era el punto que te quería comentar sobre la entrada del mundo de la mujer al trabajo. Yo siempre estoy hablando quiero que la gente que nos está escuchando sepan que yo siempre voy como agarrando lo que dice la Tamara, porque la Tamara es seca, entonces yo voy como agarrando, estaba pensando por ejemplo en el tema de las pastillas anticonceptivas. Que tiene como, la desnudez de esto es que al final la entrada de la mujer al mundo del trabajo va de la mano con la supresión de la natalidad, o sea, en el fondo que tú puedas controlar el no tener hijos, también te da una posibilidad de entrar al mundo del trabajo sin la preocupación de tener un bebé que cuidar en el hogar o hijos o no sé qué. Entonces se vende toda esta cuestión como de la anticoncepción, bueno, por allá, por los hippies, toda esta gente, que en el fondo es una lucha liberal, claro, los 70, ¿cachai? Que es un planteamiento liberal. No estoy diciendo que no considere correcto que las mujeres nos desarrollemos, ojo ahí. Lo que estoy diciendo es que también el desarrollo de la pastilla tiene que ver con la entrada, o sea, necesitamos más mano de obra para reconvertir posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se tenía que reconvertir también la industria, o sea, ya no podía ser la industria de la guerra, sino que había que generar autos, servicios, etcétera, y no era suficiente, pensemos que la población masculina había muerto toda en la guerra, pues. Entonces, o sea, su gran parte había fallecido, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, entonces para reconvertir en el fondo la industria necesitábamos mano de obra, y ahí indistintamente si eran hombres o mujeres. Estaba pensando en eso, estaba pensando en la pastilla, en todas estas luchas. Y Marx se preocupa de eso. Marx se preocupa y lo estudia en El Capital y dice que el problema no es, digamos, de la imposición del padre, el problema es cuando la mujer, porque las mujeres y los niños para Marx son ejército de reserva. Claro. Y el capitalismo nos ha ocupado, digamos, para sus momentos de reproducción o sea, es decir, no hay solamente labores reproductivas dentro del capitalismo. Exacto. Para las mujeres. Cuando nos precisa la fábrica, ya nos va a tener a precio módico y con mayor, digamos, facilidad
o cambia eso y en un momento ocupa migrantes. Exacto. Ideológicamente después ya cuando empieza el tema de romperse, niños, ¿cierto? Y empieza a regular esto. Y en las regulaciones es que vienen estas ideas como media fascistas, ¿cierto? La idea de la zanja, la idea del muro en Estados Unidos, que son discursos absolutamente falsos. La única intención que tienen, porque quien estimula las migraciones muchas veces son justamente las políticas públicas, acá una política de la mano con los municipios, con ciertas ONGs que recibían recursos para atraer a migrantes. Por favor, para mí yo no tengo ningún problema, los trabajadores no tenemos patria, no tiene que ver con eso, estamos analizando de cómo justamente el capitalismo tiene esta facilidad para, si hoy día no tiene mujeres disponibles o nos faltan niños, que sé yo, trae mano de obra de afuera. Por o se rebaja la edad de los niños para entrar a trabajar, claro, o sea, en eso no hay como, no hay una moralidad para ingresarlo. Claro, y finalmente estas medidas mentirosas, la idea de la zanja, de que regulemos la migración, son todas medidas que no tienen ningún otro objetivo que azuzar la división entre los trabajadores para que un migrante pueda ganar lo mismo que una mujer y lo pueda ganar lo mismo que cualquier chileno. Exactamente. Son ideas que van... Sí, no, dale, perdón. Es que me acordé, me acordé de la teoría del centro periferia, que en el fondo, obviamente las personas que migran, las mujeres, los migrantes en general, migráis la migración es un derecho de las especies para seguir sobreviviendo, desde el pajarito hasta los humanos. Entonces, cuando decís eso de la migración, claro, no puede migrar la persona o tratan de generar como esta división, pero bueno, los capitales se mueven, las remesas de Estados Unidos, cuando los mexicanos trabajan y mandan su plata, la tienen que ingresar a bancos de Estados Unidos, y la remesa, es una economía paralela, creo que representa en el PIB de Estados Unidos es como un tercio, mira, no sé la cifra exacta, me parezco a morir, pero representa una gran cantidad de plata que el mexicano toma como dólares y lo pone en la banca estadounidense, y esa plata se transforma en dólares en México. Entonces es una gran mentira que el capital, que el capitalismo se preocupe del obrero, así como hoy es mujer, hoy es hombre, oye pobrecito. Va a generar las condiciones para seguir metiendo fuerza de trabajo precarizada, mal remunerada, porque también mantenernos así, mantenernos en una situación constante de angustia, le permite también la vulneración, lo vulnerable que estamos, con un código del trabajo que vale hongo, en el fondo genera que tú vayas a trabajar igual, aunque estés para la embarrada, y vayas. Entonces, eso es un problema de la clase trabajadora, no le pasa solo a las mujeres. Entonces, ahí te encuentro mucha razón con el tema que tú decís de que el capitalismo se adecúa, y por eso a mí me cuesta harto también hacer las lecturas respecto a la crisis del capital, porque tiene tanto nivel es tan adaptativo, que al final logra en una gran revuelta en Chile, bueno, con una mano de obra menor considerando otros países grandes latinoamericanos, estamos hablando de 11 millones de trabajadores, 15 millones quizás, pero logra adecuarse y logran como enderezarlo para que no explote con todas estas artimañas, con todas estas reuniones, con todos estos 15 de noviembre y todo lo que queramos, pero finalmente siempre va a buscar el acomodo para seguir existiendo, ¿cachai? Entonces, cuando tú mencionas el tema de las mujeres obreras, de los años, después de la Revolución Rusa y todo este tránsito histórico de la reversión, un poco después de la llegada al poder de Stalin, y bueno, la guerra, y que los hombres mueren en la guerra, y todo esto tiene que ver también, a los que nos están escuchando, para que entendamos un poco que el avance también de las ideas de las mujeres en la política es muy antigua. No es que nosotros ahora queramos opinar, sino que me da risa también porque como que nosotras somos súper opinantes, ¿cachai? Tenemos como opinión para todo, eso me dicen a mí siempre, sí, hablan de todo. Pero también a mí lo que me preocupa, y era el tema del cabo suelto que decías tú, que cómo en el fondo amalgamar o aglutinar ese eslabón que no está hecho hoy día, que no está en ningún documento, al menos yo los documentos que leo de las compas feministas más liberales,
no hay un análisis profundo de las estructuras de clase. Yo pienso que es como susto, hay como un miedo a reconocer la clase obrera, ¿cachai? Claro, es que porque su sujeto de cambio, de llevar adelante un proyecto, es justamente la mujer, y no es un proyecto de clase. Pero nosotros hemos visto por condiciones históricas incluso que la emancipación total de la mujer es imposible en una sociedad que produce esta miseria socializada. A nosotros los únicos derechos van a ser los derechos para equiparar el nivel de explotación con los hombres. Y ahí tenemos un desglose que hacer. O sea, nivelar para abajo. Nivelar para abajo y podemos ver justamente esta idea, tercera polémica. Ya llevamos el patriarcado, el feminismo. Vamos a dejar ahora hoy día porque para no aburrir a la gente y para que vuelvan a escucharnos a la próxima, vamos a dejar la tercera. Yo estoy dejando para adelante, estoy solamente visualizando y digo que no las vamos a abordar ahora. Es que tercera polémica, en 12 horas acá. La remuneración del trabajo doméstico, ¿cachai? Porque en el fondo, mira, y yo creo que así podríamos como ir cerrando, porque tú nos mencionaste una palabra que es maravillosa respecto de entender la evolución de la sociedad. Hablaste de derechos. Y las mujeres justamente nos vemos disminuidas o a lo más nuestros derechos han tenido un carácter transitorio y parcial. Claro. Por ejemplo, la ley del aborto en Chile tiene una trayectoria, digamos, desde Ibáñez del Campo en adelante, donde surtió distintas transformaciones, hasta que fue, digamos, sacada por Pinochet, por la dictadura. No hubo ley de aborto así como era, y además era criminalizado, y después vuelve Bachelet y los da solamente en 3 causales, y la lucha de las mujeres, porque el derecho al aborto, claro. Y el derecho de todos tenemos derecho de los migrantes, y el derecho, sí, es cierto, debiésemos tener derechos, sería lo esperable, pero en una sociedad capitalista, incluso en esta sociedad que se mueve con este régimen de la democracia burguesa, ¿cierto? Que surge ya ahí en la época de la Revolución Francesa, y se dan estos derechos del hombre. Por ahí me acuerdo un tipo muy pesado una vez en el metro, que yo me equivoqué hasta en decirle la fecha de la Revolución Francesa, porque dijo, lo más importante de la Revolución Francesa fueron los derechos del hombre. Yo decía, sí, claro, o sea, como un cartón que puede decir todo hombre tiene derecho. Ahí hay una polémica histórica primero, porque surgen los que dicen, y los derechos de las mujeres, como Olympe de Gouges, ¿cierto? Que toma esto de Condorcet, que había dicho, aquí faltan los derechos de las mujeres, pongámoslo, y ella lleva esa lucha en adelante dentro de una sociedad, ¡wow!, de una democracia burguesa, la cuna de la democracia universal, Francia, y la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y resulta que a la larga se restablecen, se quitan los derechos que habían conquistado algunas mujeres, ¿cierto? Y la misma Olympe de Gouges termina siendo decapitada. Entonces nosotros decimos por una parte ya, los derechos de algunos, sí, ahí quedó una tarea pendiente que esta burguesía, que a nivel mundial se veía revolucionaria en ese momento, ¿cierto?, no fue capaz de completar aquella tarea. Entonces quedaron derechos pendientes. Pero no es solamente esta declaración de derechos, porque son simbólicas para nosotros, incluso hoy. Entonces, ¿qué decimos? Esa declaración de derechos universales, la verdad, lo único que consagran en el mundo, lo que consagran y lo que perdura y lo que mantiene es el derecho a la propiedad privada. Y ahí es donde nosotros queremos meternos. Ahí es donde entra precisamente todas las relaciones de trabajo, incluso en relaciones que son más allá de la vida laboral, digamos, que establecemos nosotros en una sociedad capitalista, que consagra, que potencia al máximo y a ultranza, ¿cierto?, incluso con el neoliberalismo, así como los derechos de un Estado social garante, al estilo de los años de Estado desarrollista, qué sé yo, un Estado de derecho, una sociedad de derecho, se las pasa por el aro, digamos, porque lo más importante es la consagración de la libertad en función de la propiedad privada. Exacto. Y ahí es donde empieza, digamos, esta cultura, no solamente cultura, perdón, este sistema, digamos, que nos quita derechos, que cada vez nosotros tenemos que estar, imagínate, peleando algo tan esencial, y que incluso la tarea es mucho mayor,
y más grande, como el derecho al agua, como el derecho a que no nos sigan saqueando, a vivir en un lugar libre de contaminación. Y esas tareas, esas peleas por derecho, el derecho a la educación, a la salud, a todas las cosas que estaban planteadas inconscientemente desde el 18 de octubre, cuando la gente dice no son 30 pesos, son 30 años. Era todo eso, de las jubilaciones, el agua, qué sé yo. La lucha por esos derechos es mayor que una reivindicación parcial de un género. Y que probablemente resolviendo esas problemáticas que genera el capitalismo, necesariamente va a ocurrir que van a cambiar también las relaciones de producción, las relaciones humanas, las relaciones en la casa. En el fondo es como subvertir un poco también el análisis, porque en el fondo partir desde la lucha de la mujer en un espacio que más encima se genera de forma como privada, porque lo que decías tú de la marcha, de que se vayan los pololos, de que se vayan y no sé qué, pero convengamos que la pirámide demográfica somos 50 y 50, entonces si se van quedamos 50 y a 50 acribilladas, 50 aplastadas por la represión, 50 aplastadas por el trabajo. Entonces al final tenéis mucha razón en eso, o sea, al final, ¿de dónde parte la conversación y dónde debería partir la conversación para nosotras como mujeres trabajadoras? ¿Cachai? Me quedé claro, es que ahí es donde enganchamos nosotros en las polémicas, en lo que hay que discutir. ¿Necesitamos un proyecto de clase o necesitamos un proyecto de género? Exacto. Ahora, yo me voy a poner abogada del diablo y voy a preguntarte, porque también lo he escuchado y también leo harta como discusión en Twitter o incluso en las familias de uno también se da, ¿por qué tendría que ser la una o la otra primero? No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con esa discusión, estoy diciendo que es una discusión que está, o sea, ¿por qué tiene que ser primero de clase y después de género? ¿O por qué no pueden ser, o sea, debiesen caminar en el mismo sentido para nosotras? Pero ¿por qué hacen aguas estas dos posiciones? ¿Por qué se desplaza la mujer trabajadora, por ejemplo, de esta discusión de la estructuralidad del capital? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, la primera cosa que hay que decir ahí es que en última instancia la sociedad capitalista, justamente las ideas que predominan en todos los niveles, incluso si somos de la clase trabajadora, es de la clase dominante. Claro. Entonces, las ideas de la burguesía, la moral de la burguesía, la cultura de la burguesía, se reproduce a las capas de la clase trabajadora, a todas las capas. Entonces, por ejemplo, nosotras siempre hemos sabido que las viejas en las poblaciones, viejas así como queridas, ¿no? Las vecinas, si no me van a poner en la parrilla. Sí. Nosotros sabemos que nuestras mujeres, ¿cachai? Yo vivo en un barrio popular, así que tú también vives en un barrio popular. Nosotras conocemos a nuestras mujeres, somos parte de eso y somos parte de la clase trabajadora. Siempre se ha abortado. Sí. Las abuelas nuestras, así como la borraja, el palo de apio. El palo de apio, una serie de cosas. Entonces, eso siempre se ha abortado y muy para callado. Pero de la boca para afuera, un gran sector de las mujeres de la población dice no, abortar es un crimen, porque están reproduciendo justamente lo que pasa o la ideología que se impone de la clase que domina. Claro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la pobla, de repente a estos cabros que prefieren gastar una polera de 50 lucas, pero que diga Dolce Gabbana, tienen que ver con esa emulación, con Exacto. querer imitar, digamos, a la clase que está dominando, porque es el parámetro, el espejo, yo quiero ser como ellos, hay una aspiración ahí. Entonces se dan estas contradicciones a nivel nuestro. No, y son contradicciones que también debiesen ser, disculpa, como también tienen que ser analizadas por nosotras, porque al final eso da como consecuencia, por ejemplo, que todas estas, voy a irme un poco para otro lado, pero esto lo vamos a hablar en otro capítulo, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema, estos temas que les gusta a la derecha, la seguridad ciudadana. También tenemos un estrato de la población que son cabros jóvenes,
que se quieren vestir de una forma y no pueden pagarlo porque, no sé, una zapatilla cuesta 150 lucas y van a robar a otros lados. Entonces, es un loop interminable que es necesario también en el fondo la precariedad y la pobreza son necesarias para el capitalismo. Sí, pues, claro que sí, porque también no es que sea necesario, sino que así funciona el sistema capitalista. Claro. No es una anomia, a eso voy. Entonces, cuando aparecen estas grandes instituciones como Hogar de Cristo, Un Techo para Chile y todas estas cuestiones como que vienen a mostrar lo que decís tú de la moral. Entonces, ellos tienen que como que resarcir de alguna forma las anomias que genera el capitalismo, pero no son anomias, pues, son parte del modelo, son condiciones sine qua non para que siga funcionando, que exista este tipo de condiciones de precariedad en las capas populares para que la fuerza de trabajo sea vendida sin miramientos y sin organización. Y para justificar justamente un régimen de explotación y obviamente de opresión, lo que necesitas es valerte de una carga ideológica importante. Si no, ¿cómo lo justificas? Antes tenía la iglesia. Sí. Acuérdate que cuando existía el inquilinaje acá en Chile y el patrón de fondo, lo primero que construía en el fondo era una iglesia, no era para mantener la fe católica, era justamente para engañar a los trabajadores. El curita hacía de sapo y así le iban a confesar quién le robaba cosas al patrón y quién no. Exactamente. Esa era la intención de la iglesia. Bueno, ¿cómo hacen hoy día con todo tipo de cosas, de estructuras, ¿cierto? Que inventan también. Techo para Chile es parte de ello, una cuestión muy fundamental. Hagamos caridad con la vivienda para que todos tengamos una vivienda digna. ¿Y qué es una vivienda digna? ¿Una mediagua de Techo para Chile es digno para una familia? No, pues. Pero ellos nos muestran que sí, cuando bajan esos niñitos rubios, ¿cachai? Y esas mujeres rubias, porque siempre ponen como a sus minas, como acá estamos en el programa Entre Minas, así que no tenemos problemas de las minas en todos sus niveles. Minas de la burguesía, ¿cachai? Son como las niñas buenas, así un poco esto tan dorado, esta cosa que se nota tanto en Chile, tan racial incluso en términos de que de Plaza Italia para abajo somos todos bien morenos y para arriba son tan europeos, eso se nota mucho, pero bajan a hacer su obra de acción y le dicen a la gente que la dignidad se construye en acciones solidarias desde ellos hacia nosotros. Exacto. Y eso para mantener el orden de las cosas, si no por algo, como decía la Biblia, tenía algo así, o los curitas decían que el orden del cielo era del paraíso, era manteniendo las diferencias. El Opus Dei era experto en hacer propaganda con eso, y el Opus Dei se metió harto en las poblaciones, y ahí las mujeres de las poblaciones que habían avanzado mucho en dictadura y que justamente en la iglesia habían avanzado con la doctrina social de la iglesia y salían a las protestas, me acuerdo yo, a luchar por verdad, justicia en contra de la dictadura, que sería un movimiento de mujeres precioso en ese momento. Después también fue capturado por esta iglesia que cambia la sintonía, que empiezan a tomarse el Opus Dei, estas iglesias en las poblaciones, y empiezan a reinstalar estas ideologías así, y que alejó también a muchas mujeres de aquello. Sí. Entonces nos encontramos con sectores de mujeres populares que son tremendamente conservadoras. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Mientras exista una burguesía que nos domina, que nos explota, estos grandes grupos económicos, ciertas transnacionales que están ahí, las mujeres vamos a seguir reproduciendo la ideología de ellos, y son los que finalmente la imponen a todos sus niveles, la institucionalizan. Entonces la tarea que, como para ir recapitulando, primero es reeducarnos. Yo creo que para todas, o sea, para todos y todas, reeducarnos, volver a la lectura. Yo también me hago ahí mi mea culpa, que también es importante pero también reorganizarnos en función de un proyecto de mujeres trabajadoras y decirlo. ¿Sabes lo que pasa? Es que de repente siento como que hay cierto pudor con decir eso, porque en el fondo como que hay una capa de las mujeres que como que le incomoda esa como
chapa de mujer trabajadora, porque si soy profesional ya no estáis tan mal, ¿cachai? O sea, ya como que pudiste estudiar, tenés que darle gracias al Estado, y hay como lo que decís tú, pues esta reproducción como cultural de que tenés que estar agradecido, por lo menos Ricardo Lagos te permitió estudiar con el CAE, ¿cachai? Entonces, hay también como una suerte, siento, a nivel cultural de conformar a las mujeres con que ya, pero tenéis todo lo que queréis, endeudada, a lo mejor pagáis la mitad de tu sueldo en deuda, pero oye, tenéis lo que queréis, ¿cachai? O sea, tu casa, tu auto, como sea, pagado en 260 cuotas, pero existe un núcleo de discusión que yo siento que está como, está en el pudor, ¿cachai? Como que no nos abrimos a hablar estas cosas así como tan abiertamente, ¿cachai? Al menos a mí no me pasa, pero lo veo sí en discusiones como con las compañeras que de pronto se sienten un poco como amenazadas quizás por decirle, es como decirles de nuevo, oye, vuelva a la población si tú soy pobladora, ¿cachai? Antes de ser cualquier cosa soy pobladora. Pero es una invitación también a las compañeras y compañeros que nos están escuchando de que nosotras como programa Entre Minas creemos y estamos convencidas de que el proyecto de las trabajadoras tiene que ser un proyecto de clase claro. Y que aborde todas estas cosas que hemos estado conversando, no solamente los temas de las mujeres, los compañeros también se encuentran en situación de opresión, y también es bueno conversar en la población, hablar con las vecinas, las pobladoras, instalar las discusiones, no hay que tener miedo a conversar, no hay que tener miedo a discutir, porque yo siento también que una de las cosas que pasó post 15 de noviembre, con el acuerdo que firmó todo el espectro de la derecha, porque van y todos esos son de la derecha, en el fondo también es como, oye, ya, pues si ya tenemos la convención, ¿cachai? No es asamblea constituyente, pero tenéis algo. Entonces, siento que también como que quisieron, así como, ¿para qué reclamáis, cachai? Ya si ya fue. Y hay mucho paño que cortar, hay mucho hilo que tejer, hay mucho que decir todavía, porque sabemos hoy día ya tenemos más las cartas sobre la mesa de que la cosa no era tan fabulosa como ya tenían el reglamento redactado, ¿cachai? Los rumbo colectivos, que es como el think tank el think tank. Claro, del Frente Amplio, ¿cachai? Y el Frente Amplio ya no era tan popular, sino que en realidad se cuadró con la élite burguesa. Entonces, creo que también una invitación, y aquí yo cierro como mi intervención, Tamara, para que tú des el cierre, de que yo creo que hay que abrir los espacios de la discusión, y por eso hicimos este programa Entre Minas, que no es que seamos solo mujeres, sino que vamos a hablar de temas peliagudos, por lo tanto nuestro afiche son minas antipersonales y un pie encima, porque vamos a hablar de temas que van a generar, a lo mejor más adelante vamos a poder sacar un programa en vivo para que las chiquillas y los chiquillos puedan hacer comentarios, pero lo importante es poner en duda todo lo que venga instalado desde, como decís tú, desde las élites dominantes, porque también es ideológico la instalación de estos buenos vivires, ¿cachai? De cómo tendríamos que vivir los trabajadores. En los casos, por ejemplo, de las viviendas, ¿cachai? Hoy día nadie va a tener casa propia en los próximos 5 años, porque no se puede, o sea, tenés que ganar 1 millón no sé cuánto, 1,5 millones, para acceder a una vivienda que vale, no sé, 70 millones. Hoy día las casas se fueron a las nubes, entonces toda esta olla de ebullición del capitalismo deja mucho que conversar, y no se acabó la discusión con la Convención Constitucional, todo lo contrario. Yo creo que hay mucho que conversar, mucho que hablar para construir el país que queremos y que le queremos dejar a nuestros cabros chicos, a nuestras mujeres, ¿cachai? Así que les dejo invitados a escuchar, y dejo el pase a Tamara para que cierre, y muchas gracias. Les agradecemos. Fue larguito hoy día porque teníamos que hacer un pruebe de técnico, pero muchas gracias por escucharnos. Sigan a Radio Guillotina en Twitter, en Instagram, estamos dándole con todo. Tamara. Bueno, para cerrar, nada más decir que para el proyecto, para mí justamente tiene que ver con un proyecto de clase y no de género, y ahí hay, mira, como es el lenguaje maravilloso, hay harto paño que cortar. Vean, podemos tomar incluso justamente la coyuntura de la convención, cómo votan finalmente todas estas corrientes bien progres que se dicen antipatriarcales, qué proyectos tienen para las mujeres de la clase trabajadora, hacia dónde van, con quienes se alinean políticamente dentro incluso de la misma convención. Entonces yo creo que
Acá este programa justamente quiere instalar esa polémica, reivindicó todo lo que dice la Mary y nosotras mismas incluso estamos dispuestas a terminar guillotinadas en esta discusión. En la parrilla. En la parrilla o en la parrilla, pero en con la finalidad, digamos, sí, en la parrilla de una que también tiene mucho una connotación, digamos, bastante fuerte, pero también tenemos que ser conscientes de que si no partimos de la crítica, de las discusiones que están instaladas hoy día dentro del movimiento de mujeres, no vamos a ser capaces de avanzar ni de superar, y nos vamos a ver siempre entrampados a estas políticas medianas que terminan reproduciendo o llegando hasta la medida de lo posible, porque incluso hasta estos buenos vivires que decías tú son la medida de lo posible, de pintar un mono, ¿cierto?, un cuento dentro de una sociedad que hoy día no da más, que por la vida, hoy día el capitalismo no es capaz de garantizar la vida. Entonces necesitamos un proyecto urgente de clase donde los hombres también tomen como tarea central todo el programa de nosotras las mujeres. Eso, Mary. Muchas gracias, Tamara. Un abrazo a todos y todas los que nos escucharon hoy día. Sí, pues, y vamos a hacer otro, vamos a conversar ya de tema, vamos a avisar cuando va a aparecer el programa y les agradecemos a todos escuchar, dejen comentarios y súper. Nos vemos, Tamara. Muchas gracias. Un abrazo, compañera. Nos vemos. Así es. Chao, Entre minas. Entre minas.